Un saludo con todos, mi nombre es Servis y estudio la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental. Y voy a dar una breve explicación del capítulo 46 del libro de Guyton. Entonces, comencemos. Tenemos primero las funciones sinápticas de las neuronas. La transmisión de información de neurona a neurona se da a través de transmisión de potenciales de acción, o sea, una alteración del potencial de membrana de reposo, de lo que era negativo, ahora se vuelve positivo. Este potencial de acción que se transmite de neurona en neurona se denomina impulso nervioso. Impulsos nerviosos. Cada impulso nervioso tiene las siguientes características. Puede ser bloqueada en su transmisión, durante su transmisión. Este impulso también puede generar una cadena repetitiva. O sea, al excitar una neurona, pues esta neurona excita a la siguiente, genera una reacción en cadena, por así decirlo. Y también puede integrarse este impulso nervioso con otros impulsos y generar una sumatoria, ¿no? Una sumatoria espacial de múltiples potenciales y llegar a un potencial umbral generando una despolarización en el axón. A estas características del impulso nervioso se denominan funciones sinápticas de las neuronas. Ok, veamos los tipos de sinapsis. Existen dos, las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Analicemos primero la sinapsis química, que la tenemos aquí. Vemos a la neurona presináptica que libera a sus neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas a la liberación sináptica y estos neurotransmisores se unen a los receptores de la neurona postsináptica. Entonces, la sinapsis química se da a través de sustancias químicas que generan excitación o inhibición de la neurona postsináptica uniéndose a sus receptores. El espacio entre ambas neuronas es significativo, es de 200 a 300 Armstrong. Ahora, también es unidireccional, va en una sola dirección, de la presináptica a la postsináptica. Además, un dato muy importante de la sinapsis química es que puede ser regulada, controlada y regulada. ¿Por qué? A partir de neuromoduladores, debido a que esta sinapsis es lenta y puede ser por eso controlada, ¿no? En cambio, una sinapsis eléctrica, el citoplasma de la neurona presináptica y postsináptica están unidas directamente mediante uniones gap o uniones en hendidura, que son canales iónicos que permiten el paso de electrolitos y el paso directamente de los iones de la neurona presináptica a postsináptica. Pero, sin embargo, no hay una dirección específica, ya que esta se puede dar también en dos direcciones, o sea, puede ser bidireccional. Bidireccional. Ahora, el espacio entre ambas neuronas es poco significativo, es pequeño, es de 20 a 40 Armstrong, y además es muy rápido, a diferencia de la sinapsis química. Un dato de la sinapsis química muy importante es que permite la transmisión de información a lugares específicos, focalizados, de un lugar A a un lugar lejano B. En cambio, las sinapsis eléctricas permiten la transmisión de impulsos en circuitos, en neuronas interconectadas entre sí, permiten la activación de un potencial de forma síncrona y además de forma mucho más sensible. O sea, las neuronas son mucho más sensibles a despolarizarse. Estas serían las diferencias entre ambos tipos de sinapsis. Anatomía fisiológica de la sinapsis. Aquí tenemos a una motoneurona en el asta anterior de la médula espinal. Y tenemos la estructura, ¿no? Las dendritas, que son aferentes, reciben información, el cuerpo soma neuronal, su núcleo, y el axón, que es eferente, que envía la información. Ahora, tenemos que el cuerpo soma neuronal y las dendritas tienen a los llamados botones sinápticos o terminales sinápticos. Estas regiones son lugares donde se acumulan los neurotransmisores y permiten su liberación para generar estímulos tanto excitatorios o inhibitorios en la neurona postsináptica. ¿Ok? Por eso es que estos botones sinápticos son muy importantes, los que acumulan esas vesículas para su liberación. Del 80 al 95% de los botones sinápticos se encuentran en las dendritas, aquí. Y del 5 al 20% de los botones sinápticos se encuentran en el cuerpo o soma de la neurona. Ahora bien, eh, el efecto, podríamos creer, o siempre se dice que, por ejemplo, la serotonina es la hormona de la felicidad, o la dopamina genera tal cosa, que es un inhibidor, o la noradrenalina que tal vez participa en el sistema nervioso simpático, que inhibe, por ejemplo. Así, supongamos que alguien dice eso, inhibe. Pero en realidad la verdadera cuestión es que los neurotransmisores no determinan el efecto fisiológico de las neuronas, sino que los que determinan son al tipo de receptor a los que se unen. Es por ello que el neurotransmisor, por ejemplo, la noradrenalina, puede generar también efectos excitatorios como inhibitorios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, liberación de los neurotransmisores y el papel del calcio. Entonces tenemos a la neurona presináptica y, bueno, llega un potencial de acción. ¿Ya? Este potencial de acción permite o apertura los canales dependientes de voltaje de calcio, permite el ingreso de grandes cantidades de calcio. Estas iones calcio se cree que se unen a puntos de liberación en la membrana presináptica, y esta unión a los puntos de liberación permite la fusión de la vesícula y liberación del neurotransmisor, el anhídrido sináptico, con su posterior unión a los receptores, ¿no? Que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, que lo vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿cómo es que es la estructura de los receptores postsinápticos? Tenemos un receptor postsináptico y este receptor tiene un lugar de unión por el neurotransmisor. Además, es una proteína integral que atraviesa toda la membrana de la neurona postsináptica y en la parte interior obtiene una porción intracelular, ¿no? Esa es la estructura de un receptor.
Estos receptores pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues ionotrópicos, como su mismo nombre lo dice, hace referencia a los canales iónicos. Cuando se une el neurotransmisor, estos canales se aperturan y permiten el paso de electrolitos, como el sodio, calcio, cloruro y todo eso. En cambio, los metabotrópicos, no se aperturan. En cambio, permiten la activación de un segundo mensajero. Y la más común y la más estudiada es la proteína G. O sea, los metabotrópicos de metabolismo activan mecanismos metabólicos intracelulares y generan diversas respuestas fisiológicas, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, los canales iónicos pueden ser canales catiónicos y los canales aniónicos. Los canales catiónicos permiten el paso de iones positivos como el sodio, el potasio, el calcio, y además tienen en su líquido intracelular o en su interior tienen carga negativa, por ende permiten o tienen afinidad a iones positivos. Esto también depende mucho de la afinidad del ion por su canal, del diámetro, depende mucho del diámetro, de la forma, de la polarización, de la polaridad, entre otros. En cambio, los canales aniónicos permiten el paso de iones negativos, como los iones cloruro, ¿ok? Y tienen una polaridad positiva en su interior. Receptores metabotrópicos, mecanismo de segundos mensajeros. Aquí, pues bueno, como les había mencionado, se libera la sustancia transmisora, los neurotransmisores, estos se unen a la proteína receptora, y al unirse el neurotransmisor a la proteína o al receptor metabotrópico, pues activa un punto de unión donde se puede unir la proteína G. Esta proteína G está formada por tres subunidades, la alfa, la beta, la gamma, y por un difosfato de guanosina. Esta es la proteína G. Al unirse, pues bueno, lo que ocurre es que este GDP se convierte o se intercambia por un trifosfato de guanosina, un GTP. Esto permite también que se separe o desacople de las subunidades beta y gamma. Ahora tenemos el complejo alfa GTP y esto genera diversas reacciones en la neurona postsináptica. Puede aperturar canales, puede activar al monofosfato de adenosina cíclico o al monofosfato de guanosina cíclico. También puede activar enzimas intracelulares y también puede provocar la transcripción génica y generar la producción o síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, este tipo de receptores metabotrópicos permiten respuestas prolongadas y duraderas para funciones como la memoria, a diferencia de los canales iónicos, que su respuesta es instantánea, rápida, como por ejemplo la transmisión de impulsos sensitivos al encéfalo y este encéfalo transmisión de impulsos motores a, por ejemplo, un músculo específico, ¿no? Ya. Ahora, receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. Los receptores excitadores son aquellos que permiten el ingreso de iones positivos. Estos iones positivos cambian la polaridad del interior de la neurona, lo hacen más positivo, generando una transmisión del potencial de acción. En cambio, en cambio, los receptores inhibidores, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen que el líquido intracelular sea mucho más negativo de lo que ya es, o sea, la hiperpolarizan mediante el ingreso de cloro o la salida de potasio. Entonces, o sea, la hiperpolarizan, la vuelven más negativa y provocan que no haya o inhiben la respuesta fisiológica de la neurona, ¿no? Bueno, transmisores sinápticos. Tenemos dos tipos, las de molécula pequeña y los neuropéptidos. Se han descubierto alrededor de 50 transmisores sinápticos con una función conocida específica, ¿no? O se han propuesto sus posibles funciones. El óxido nítrico, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno también son transmisores sinápticos, pero no son neurotransmisores en sí, no transmiten o no modifican o no transmiten o generan un potencial de acción, sino que más bien son neuromoduladores, facilitan o inhiben la acción de otro neurotransmisor. Los transmisores de molécula pequeña son de acción inmediata, son de propagación rápida, se sintetizan en los botones sinápticos en su terminal y sus vesículas pueden ser recicladas. Tenemos a los transmisores sinápticos de molécula pequeña como la acetilcolina, luego las aminas biógenas que son, por ejemplo, las catecolaminas como la dopamina, noradrenalina, adrenalina, y las indolaminas como la melatonina y la serotonina. También aminoácidos como el glutamato, el GABA, el aspartato, la glicina y también el clase 4, ¿no? El óxido nítrico, el monóxido de carbono, que no tienen funciones muy determinadas o conocidas. Ahora vamos a hablar, estos neurotransmisores, bueno, los neuropéptidos son moléculas o son neurotransmisores mucho más grandes, que tienen respuestas mucho más prolongadas y duraderas y mucho más lentas también. Generan potenciales mucho más potentes y son menos abundantes que los de molécula pequeña. Además que sus vesículas no pueden ser recicladas, a diferencia de la molécula pequeña. Y un dato también muy importante es que los neuropéptidos se sintetizan en el cuerpo soma de la neurona, no en el terminal, no en el botón sináptico. Bueno, estos neurotransmisores de molécula pequeña, y también neuropéptidos pueden estar ubicados en una misma vesícula, como en el caso de la serotonina y glutamato, que se liberan y regulan el ciclo de sueño y la vigilia.
Puede haber también cotransmisión, una diferencia de sensibilidad a los iones calcio, siendo más sensible, por ejemplo, a este verde, a este neurotransmisor verde que al morado. Y cotransmisión, pues liberación de neurotransmisores en diferentes botones sinápticos.